Hola, sí, buenas noches a todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política de Recrear. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con Andrés Cisneros. Me voy a tomar el atrevimiento de leerles textual los antecedentes de Andrés porque realmente son interesantes, así que paciencia. El doctor Andrés Cisneros es abogado egresado de la Universidad de El Salvador. Por la carrera y el doctorado de Ciencia Política, es ex canciller de la Argentina, jefe de gabinete del ministro Guido Di Tella, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el periodo 92-96, secretario general y de coordinación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el mismo periodo, secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, entre el 96 y el 99, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa en el 91, fundador y vicepresidente de la Comisión Nacional de Actividades Especiales, CONAE, miembro de su directorio del 91, y tiene varias publicaciones, a saber, Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, en 15 tomos, codirigida con Carlos Escudé, y más recientemente, Apuntes para una política exterior post-kirchnerista. Ha sido titular de cátedra universitaria por 14 años y publica habitualmente en los principales medios de prensa argentinos. Andrés, muy agradecido de su presencia. Le paso la palabra a María, que va a hacer la coordinación, sin antes adelantarles que por escrito voy a ir haciendo los comentarios que habitualmente hacemos en la introducción, como para no estirar esta introducción demasiado. María. Gracias al doctor Cisneros por este rato con nosotros. No lo veo, pero le hablo a él. No lo estoy viendo a Ariel. No sé si podré cambiar el cuadro, pero bueno, cambiar la vista, ahí está. Doctor Cisneros, ¿cómo le va tanto tiempo? Tanto tiempo, ¿cómo está? Muy bien. A ver, tenemos la oportunidad, porque ustedes vieron, mi comentario es que en general hace muchos años la Argentina mira la vida en general por el ojo de la cerradura, muy en pequeñito y muy en el aquí y ahora, hoy, ayer, esta noche, ya mañana es como largo plazo, mediano plazo. No hacemos una perspectiva, ¿no? Entonces, tampoco hay demasiada gente acostumbrada a hacerlo o capacitada para hacerlo. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con usted, que es uno de los que sí sabe hacerlo y hace muy bien. Entonces, mi primer pedido sería que nos hiciera como un paneo de la charla, decíamos, pre y post pandemia, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo estaba el mundo antes de la pandemia? ¿Cómo lo describiría usted antes de la pandemia? En términos generales, y después en términos respecto de la Argentina. Esa sería mi primera pregunta. Y bueno, y usted se explaya hasta donde le necesite, y después yo sigo con alguna otra cosa. Pero hasta antes de la pandemia me parece interesante esa mirada. Gracias a Recrear y a esta organización, en un momento en que la Argentina está pasando por tiempos difíciles, que solo serán mejores que los que van a venir, que van a ser peores. Como bien dijo María, los que nos dedicamos a los temas internacionales en Argentina, parecemos cultores de alguna cosa exótica, porque el argentino en general no presta mucha atención a lo que pasa en el mundo, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Brasil o en Chile. La Argentina es respecto del mundo como el mito de Platón. Te recordarán que un esclavo se escapa de una cueva, una mina, y después vuelve para anoticiar a sus compañeros que afuera existe el sol, la luna, los árboles, los ríos, las estrellas. Y lo creen loco y lo matan. De alguna manera a nosotros nos cuesta mucho trabajo que la clase política y las clases dirigentes de la Argentina
entiendan al mundo, entiendan la importancia que tiene el mundo para el destino interno de la Argentina. Nos comportamos como si nuestro destino se resuelve acá adentro y lo que pasa en el mundo no influye para nada. Bueno, esa es una de las razones por las cuales la Argentina está como está. Un país que navega rápidamente hacia la inimportancia hace más de 50 años. Bien, el mundo generalmente cambia por tres razones principales. Una son las pandemias, la otra es el deterioro del medio ambiente y la otra son las guerras. Básicamente esas tres causas son un clásico. En este momento nos encontramos enfrascados en un combate contra el problema del medio ambiente y además una pandemia. El primer consejo que yo le daría es no metamos en esto también a una guerra. No hagamos de esto una tormenta perfecta. Hay un servicio que el COVID-19 nos está haciendo a todos en el mundo entero y es recordarnos la importancia que tiene cuando estamos en un problema muy serio el ayudarnos los unos a los otros. La última vez que el mundo cambió de manera importante fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y allí derrotar al enemigo, que era el fascismo, costó millones de vidas, millones. Y ahí hicimos un mundo nuevo. Pero enseguida sobrevino la Guerra Fría, otra gran tragedia. Cuando terminó la Guerra Fría pensamos que habíamos encontrado un camino de paz que iba a permanecer. Bueno, no fue así. Y estamos aprendiendo que con el coronavirus estamos aprendiendo que cuando la cooperación no surge de la voluntad de la gente, surge del terror de la gente. Lo que no hacemos por mérito, lo hacemos por miedo. Porque sigue siendo la cosa más docente del mundo, el miedo. El miedo es lo más docente que hay en el mundo. Pensemos las campañas que por décadas están haciendo los defensores del medio ambiente. Todos sabemos que tienen razón, pero siempre lo estamos pateando para más adelante. No atacamos las causas de manera importante como intentamos hacerlo con el coronavirus. Hay un dato novedoso, y es que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un enemigo único que nos abarcara a todos. Es decir, toda la humanidad está abarcada por este enemigo, no hay excepciones. De tal manera, los países que derroten a esta peste no van a poder disfrutar de esa victoria dentro de sus territorios, ignorando lo que pase afuera. Hasta que esta peste no desaparezca en todo el planeta, ningún país va a estar seguro. Y esa es la base para una posibilidad de cooperación muy importante. Y parece que en el mejor de los cálculos no podríamos producir más de 1.000 millones de vacunas por año, de dosis por año, lo cual nos llevaría una década entera hasta que todo el planeta estuviera vacunado. Y siempre flota la sospecha de que, como pasa con el SIDA, tal vez con esta peste no la podamos solucionar a corto plazo. Y tengamos que acostumbrarnos a contenerlo, tabicarlo y vivir con ella, porque no podemos solucionarlo. De manera que podríamos terminar conviviendo con el coronavirus como si fuera el corolario del SIDA. Para cuidarme yo, no tengo más remedio que cuidar a los demás. Probablemente muchos estados, cuando termine la pandemia, van a encerrarse en sus fronteras, como hicieron desde el punto de vista sanitario, ¿no? Pero va a durar poco, porque el verdadero desarrollo viene de la apertura, del aumento del comercio y las inversiones recíprocas. Eso es casi una certeza, ¿no? Y para todos los países como la Argentina, que vivimos una situación interna muy enfrentada, con la famosa grieta, todo eso, se les va a hacer más difícil. Porque no vamos a poder salir solos de esto, con pocas inversiones, sin aumento significativo del comercio,
en una especie de cruzada de vivir con lo nuestro. Llevamos décadas en el pelotón mundial de los países con más bajo nivel de inversiones. Y en este momento no alcanzamos ni siquiera a la mitad del promedio de inversiones del mundo. El panorama es malo. Solamente un programa de unidad nacional adentro es lo que permitiría convocar con éxito una cooperación internacional desde afuera. Si no lo hacemos adentro, los de afuera no van a venir. La confianza para un país como la Argentina, la confianza internacional es más importante que el dólar. Es lo que más escasea y lo que más difícilmente se consigue. Por eso, frente a este enemigo nuevo, original, lo más egoístamente nacionalista que se puede hacer es ocuparme de que los otros países también les vaya bien. Porque si no, nunca va a desaparecer la amenaza de volver a infectarme yo. También que tenemos una especie de nacionalismo expansivo, de un nacionalismo confidente con el otro. El principal objetivo de mi nacionalismo es que los demás estén bien. Y esto no tendría que sorprendernos porque el mundo lleva décadas enfrentando problemas que no tienen solución a corto plazo, ni tampoco fronteras adentro. El narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, la venta ilegal de armas, la proliferación nuclear, química y bacteriológica. Y por supuesto, el más notorio de todos, que es el medio ambiente, son problemas enormes, gigantescos, que ningún país puede resolver por sí solo. De manera que vamos a tener que hacer como con el SIDA. Esos problemas tabicarlos, administrarlos, llevarlos para adelante, hasta que encontremos una solución, Dios sabe cuándo. Y precisamente de eso se trata la política exterior, de concertarnos entre todos los países posibles para que los problemas que nos afecten puedan ser administrados de común acuerdo. Esto parece una verdad de perogrullo, pero casi nunca se aplica. Mucha gente especula con que después de la pandemia va a haber grandes cambios. Otros especulan con que no va a haber grandes cambios, pero sí se va a acelerar la velocidad de los cambios que ya están en marcha. Nadie lo sabe. Seguramente el mundo no va a ser idéntico, pero tampoco va a ser tan distinto. Antes de la pandemia, el conflicto principal que administraba los emparejamientos del mundo era entre Estados Unidos y China. Obviamente ese enfrentamiento no va a desaparecer. La incógnita reside en cómo van a manejar ese enfrentamiento, si hacia la cooperación o hacia la hostilidad. Seguramente lo van a tener que hacer en esas dos dimensiones, dependiendo de cuál sea el problema concreto. Y no la van a tener fácil, porque en realidad no se trata de un enfrentamiento como la Guerra Fría, donde cada bloque tenía un mundo separado, no había comercio, no había inversiones, no había ninguna ligazón económica o tecnológica entre los dos bloques. Ahora es al revés. China y Estados Unidos son los dos clientes principales entre sí, y su comercio y sus inversiones son los más grandes del mundo, recíprocas. Es decir, en la época de la Guerra Fría, el factor del balance era el armamento nuclear. Si íbamos a una guerra nuclear, nos moríamos todos. Ahora el factor de balance probablemente va a ser el daño económico que podemos causar. Sería algo bastante parecido al dilema del prisionero, dos hombres en un bote. No puedo eliminar al otro sin
morirme yo también. De manera que vamos a tener un conflicto entre dos superpotencias que están ligadas por enorme cantidad de intereses que no pueden destruir sin destruirse a sí mismas. Y además hay un tercer jugador, que son las grandes empresas multinacionales, que también van a tener algo para decir. Este mundo de fragmentación que se viene ahora, que ya lo vimos desde que fue electo Trump, y que ha tenido varios resultados espectaculares con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y lo que pasa en los nacionalismos europeos, puede afectar muchísimo a nuestra región y a nosotros. Nosotros vivimos en una región que hace 50 años destruye todo sistema de cooperación. En los 80 y los 90, con la globalización, generamos un montón de organismos de cooperación, el Mercosur entre ellos, y los hemos pulverizado a todos. La LALC, la LADI, el Grupo Andino, la CELAC, la UNASUR, el PROSUR. Queda la OEA, que subsiste en un estado catatónico. Realmente no sirve. Nuestra región parece un poblado de 20 casas, 20 países, que no hacen más que destruir sus posibilidades todos los días un poco, y de repente viene un tsunami, como esta peste, y nos ayuda a romper todo lo que queda. De manera que vamos a enfrentarnos con un mundo fracturado, y nosotros mismos, en lugar de combatir la fracturación, lo venimos haciendo hace 50 años. En el líder de la región en que vivimos, está muy clara esa política de fractura. Desde hace unos años, Trump ha retirado a su país del Acuerdo de Medio Ambiente de París, ha atacado a la UNESCO, ha atacado a la Unión Europea, ha atacado y reformado a piacere el NAFTA, le ha pegado muy fuerte a la Organización Mundial de la Salud y últimamente a la Corte Penal Internacional. Es una tendencia que seguramente tiene sus seguidores, pero francamente no ayuda a la cooperación internacional. Por ese espíritu de fractura, probablemente la mayoría de los países, inclusive el nuestro, se va a retraer. Se va a retraer, a ver qué pasa, y esperar hasta que aclare. El problema es que cuando aclare y las cosas queden más visibles, más evidentes, quienes hayan apostado primero y acertado en esa apuesta, se van a quedar con los mejores lugares. Así que no basta con retraerse, sino que estar atento a dónde ir. Es lo que le pasó a la Argentina después de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de la propia Guerra Fría, donde los ganadores de esas guerras nos castigaron severamente por nuestra neutralidad en esos conflictos, a diferencia de, por ejemplo, Brasil. Hoy en día, ninguna cancillería planifica ni siquiera una semana sin tomar en cuenta lo que sobre cualquier punto concreto piensan Washington y Beijing. Todos los días en las cancillerías se estudia el tema y es como tomar latitud y longitud. Uno toma latitud y longitud y sabe dónde está parado. Es conveniente no salir a navegar sin tomar latitud y longitud, sin saber lo que van a hacer Beijing y Washington. Una vez que uno tomó esa medida, bueno, ya sabe a qué atenerse. En nuestra región hay líderes como Bolsonaro que apuestan fuertemente por Estados Unidos. Hay otros que extrañan a Chávez. Los primeros piensan que sin Washington no se puede vivir. Los segundos que con Washington no se puede vivir.
Pero lo que parece más seguro es que contra Washington no se puede subsistir. Y lo mismo con Beijing en su área de influencia. Son iguales. Es por eso que la receta más difundida, un poco naif, es, bueno, llevémonos bien con los dos. Bueno, no va a ser fácil, pero no podemos volver a equivocarnos. China se va a enfrascar en una disputa con Estados Unidos por algún interés chino, no latinoamericano. No se va a enfrentar con Estados Unidos por algo que le interese a la Argentina o a Brasil. No. Se va a enfrentar solamente a algo que le interese a China en nuestra región. Por ejemplo, el acceso a materias primas estratégicas. Pero no se va a enfrentar con Estados Unidos y Estados Unidos con China por razones locales. En Malvinas, por ejemplo. Las grandes potencias siempre han tendido a desarmar las organizaciones de los países menores. Siempre lo han hecho. Porque prefieren quedarse con relaciones bilaterales donde ellos son más fuertes y pueden dictar las políticas. Es bien sabida la metáfora de que si fuera por los leones, la temporada de caza duraría 12 meses por año. Y si fuera por las cebras, la temporada de caza estaría cerrada 12 meses por año. Eso es la política exterior. El aporte más espectacular que hicimos en los 80 y los 90 los argentinos y los sudamericanos fue el Mercosur, que no es más que la expresión de un cambio de actitud con los vecinos. Durante 100 y pico años fuimos hostiles con los vecinos, era hipótesis de conflicto. Y los convertimos en hipótesis de cooperación e hicimos el Mercosur. Arreglamos los límites con Chile, arreglamos los límites con Uruguay, todo bien. Pero todos tendimos a pensar al Mercosur como un proyecto puramente económico y comercial. Y en realidad tenía otros dos propósitos. Y esos dos propósitos tuvieron tanto éxito que, como suele suceder en sociedades como la Argentina, fueron olvidados. Es decir, fueron naturalizados. Nada se olvida tan rápido como un éxito. No voy a hablar de la situación económica de Mercosur, porque todos ustedes la conocen. El Mercosur hace agua, está parado, es como un colador. Ojalá lo salvemos. Fue útil y en este momento tiende crecientemente a la obsolescencia. Pero hizo dos aportes políticos importantes. El primero fue correr a los militares del poder político. Y el segundo fue que en el poder político solo hubiera democracias republicanas. Esos dos objetivos fueron un éxito en toda América Latina. Ahora bien, pasaron 15, 17 años y eso se empezó a deteriorar. A partir del deterioro económico de nuestra región, la gente empezó a decir, si esto es la democracia, a mí no me satisface, quiero otra cosa. Todos ustedes deben conocer en Internet el Latino Barómetro, que es un lugar donde se llevan estadísticas sobre América Latina, y mucho más del 50% de latinoamericanos aceptarían perder sus libertades civiles a cambio de más plata en el bolsillo. Es un dato del comportamiento de nuestras sociedades. Que, a ver, ese segundo objetivo, que fue desplazar a los militares del poder político institucional, fue un éxito. Nuestros militares lo aceptaron, se comportaron institucionalmente de manera impecable y ya no son un peligro para el sistema constitucional argentino. Y en general en toda América del Sur también, excepto Venezuela probablemente. Pero el tercer objetivo político lo estamos perdiendo,
Porque el segundo era sacar a los militares del gobierno, para que no hubiera gobiernos autoritarios. Pero ese espacio fue creado para generar gobiernos republicanos, democráticos, que duraron pocos años. Y ahora, ese lugar que antes era de autoritarismo militar, está empezando a ser un autoritarismo civil que se conoce como el populismo. La misma negación de los valores constitucionales, pero sin uniforme puesto. Nuestra generación creció pensando que el desarrollo económico capitalista solo podía darse bien en un entorno social democrático y republicano. Lo creímos a pie juntillas. La experiencia de China está desafiando esa creencia y diciéndole al mundo que se puede tener un sistema económico capitalista con una de las más feroces dictaduras de la historia. Y llevan años haciéndolo con mucho éxito. Uno de los efectos negativos del ejemplo chino es en América Latina. Porque los aventureros del poder que montan gobiernos populistas lo hacen invocando la experiencia china. No hace falta la república, no hace falta la democracia para tener un desarrollo económico capitalista espectacular. Nuestros líderes iluminados del populismo no tienen una ideología profunda, no lo saben, son muy ignorantes. Utilizan la ideología para maquillar sus proyectos personales de poder, de Fidel Castro para acá, Chávez, todo lo demás. Maduro es un personaje tan gracioso que yo creo que de verdad debe creer que la Clau era el 6 de San Lorenzo. Sin broma. Usan la ideología para cubrir sus proyectos personales de poder. Veremos cómo prospera el capitalismo en China con el paso del tiempo. La verdad es que la edad moderna se construyó sobre la base de la democracia y el pluralismo, que en China no hay. Vamos a ver cómo resiste China ese experimento chino el paso del tiempo. La incertidumbre consiste en ver cómo prende el sistema capitalista en un ambiente, una atmósfera no liberal y no republicana. Vamos a ver si consiguen hacerla durar 3 siglos y medio, como pasó entre nosotros. Además, el avasallador impulso chino tiene un defecto, un hándicap, que es que su soft power no es admirado por nadie. No caen bien. Es decir, a diferencia de lo que pasó con la Revolución Francesa, la británica, la norteamericana, las nuestras, no generan el deseo de emularlas. Su soft power no es atractivo. El nuestro sigue siendo más atractivo. Tal vez va a ser difícil, pero es importante que países como el nuestro traten de eludir a toda costa la tentación del inmovilismo, de quedarnos a ver hasta que aclare, de vivir con lo nuestro y confundir autonomía con aislamiento y soberanía con aumentar la distancia, que es la base de muchos gobiernos en nuestra región, incluyendo el que tenemos nosotros. Me parece que estamos de nuevo en ese tipo de política y corremos el peligro otra vez de que cuando el mundo se organice
nosotros, como en el juego de las sillas, nos quedemos parados con la escoba en la mano. En el tema de nuestros militares, el proyecto de Mercosur no era solamente desalojarlos del poder, era reinsertarlos en la vida institucional argentina, con un trabajo digno y productivo. En los 80 y 90 se intentó muy bien con los cuerpos de paz de Naciones Unidas y nuestros hombres de armas tuvieron un desempeño espectacular, elogiado en todas partes. Fue la época en que en Chile, primero que solucionamos todos los problemas con Chile, de fronteras, desfilaba la bandera argentina en el Día Nacional chileno. Los barcos de guerra chilenos se abastecían y se reparaban en Río Santiago. Fue la época en que los aviones argentinos aterrizaban en el portaaviones brasileño. Es decir, hubo toda una cooperación militar espectacular y un papel de los militares que fue muy bien llevado. Creo que no hace falta decirles que todo eso desapareció. En suma, que el Mercosur fue pensado como un trampolín hacia el mundo. Juntar nuestras fuerzas y saltar al mundo para vender nuestros productos y colocar. Y de hace 20 años, 15 años, el Mercosur ha sido convertido en una fortaleza, donde nadie puede entrar, salvo Venezuela. En lugar de servir como trampolín para saltar al mundo, es para evitar que el mundo ingrese en nosotros. Y siendo que la tecnología y el conocimiento son la nueva herramienta del progreso, imagínense dónde vamos a ir nosotros si el progreso y la tecnología no pueden ingresar en Argentina. Para nosotros va a ser muy difícil la pospandemia porque no tenemos un grado de desarrollo industrial importante, a diferencia de Brasil, porque no contamos con reservas significativas en el Banco Central, a diferencia de Brasil, que tiene 270.000 millones de dólares. Y nos vienen inversiones de afuera. Ya dije que el bien más escaso que tiene la Argentina no son las divisas, es la confiabilidad internacional. Y afuera nos creen cada día menos. 8 o 9 defaults. Y adentro, nuestra capacidad de ahorro no es mala, tenemos buena capacidad de ahorro. Pero los ahorristas huyen de la Argentina, despavoridos por las políticas públicas. Argentina solo va a obtener las inversiones y la tecnología que necesita imperiosamente para desarrollarse si primero adapta su política exterior a la realidad del mundo. Si primero entiende lo que es la metáfora de Platón, de la caverna. Y los datos no parecen muy auspiciosos. Brasil, que es mucho más que un socio comercial, acaba de pasar a segundo plano en el comercio, después de décadas de no ser así, superado por China. No tanto porque China haya crecido mucho, es que Brasil decreció. Y las relaciones con nuestros vecinos inmediatos no registran una frialdad tan grande de que recuperamos la democracia. Sencillamente porque estamos viviendo en materia de política exterior, y no solo en política exterior, en el reino de la ideología, no de la sensatez. Borges tenía un cuento, que yo pongo para el relato, que es así. Un sátrapa oriental, fanático de la cartografía, contrata a los cartógrafos de medio mundo y les ordena hacer un mapa de su reino.
Pero el mapa tiene que ser escala 1 a 1. Trabajan como 50 años y finalmente lo terminan. Y entonces el sátrapa da una última orden y dice, bueno, dice, ahora extiéndanlo. Claro, lo extienden y queda como mantel sobre una mesa, porque el mapa tiene el mismo tamaño que el país. Y ahí sí da la última orden. Dice, bueno, ahora que la gente se mude al mapa. Entonces estas políticas ideológicas que tenemos, lo que están haciendo es mudándonos al mapa de un relato que no tiene nada que ver con la realidad. Ya lo vivimos y lo vamos a volver a vivir. Por eso me parece que esta charla sobre la política exterior habría que cerrarla repitiendo una vez más la fórmula imposible pero imprescindible, que es la de siempre, y es que seamos afuera lo que somos adentro. Si adentro no cambiamos, los de afuera no nos van a creer nunca. Y el principal cambio que tenemos que hacer adentro es solucionar el problema de la grieta. Tenemos que abandonar urgentemente los delirios de épicas ideológicas, inventariar con inteligencia nuestras necesidades internas, meterlas en un portafolio y salir al mundo a encontrar la mejor manera de atender esos intereses nacionales. Eso es la política exterior. Muchas gracias. Gracias, doctor Cisneros, como siempre tan claro, tan profundo y tan claro, ¿no? Realmente, en nombre del doctor López Murphy, en nombre de la Escuela de Formación Política de Recrear, muchas gracias a ambos y a todos los presentes.